también el diputado Ramón Jiménez al final escuchó la solicitud que hacen los compañeros de estar cerca del movimiento, de alguna forma dentro de las cámaras poderle dar difusión, dentro de los medios de comunicación, por qué no decirlo también, que haya y que se vea esa condición para que al diputado, para que también nos dé un mensaje y bueno, escuchemos los compromisos que pueden hacer ellos con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero comentar con ustedes que me acompaña también en esta reunión el licenciado Jorge Herrera, presente aquí, que ha sido el encargado de elaborar la controversia constitucional en contra de la acción ilegítima de Felipe Calderón. Como ustedes saben, en el mes de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados decidió conformar un equipo de trabajo plural para analizar la viabilidad de la controversia constitucional una vez que Felipe Calderón, el 11 de octubre, publicó en el Diario Oficial el decreto mediante el cual extingue Luz y Fuerza del Centro. En ese tiempo se conformó este equipo plural de diputados y debo decirles que los diputados del Partido Acción Nacional estuvieron boicoteando sistemática y permanentemente la posibilidad de que hubiese un acuerdo para iniciar la controversia constitucional. Razones sobraban y sobran en este momento para llevar a cabo esta controversia constitucional. Quiero reiterarles que de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política en su fracción 10ª, el único facultado para legislar en materia de energía eléctrica a nivel nacional es el Congreso de la Unión, única y exclusivamente, es decir, uno de los tres poderes de la Unión. ¿En qué consiste la acción inconstitucional de Felipe Calderón? Aparte de la violación a los derechos de los trabajadores. Si nos apegamos estrictamente a la cuestión de carácter legislativo y defender los derechos y además el principio de división de poderes y no permitir que Calderón usurpe funciones que solamente compete a los legisladores, diríamos lo siguiente, aprovechando igual que están nuestros compañeros de la Comisión Internacional de Derechos Laborales. Deben saber ustedes que Felipe Calderón ha subvertido el orden constitucional en nuestro país. Es decir, de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, no se puede concentrar en una sola persona dos poderes de la Unión. Y al llevar a cabo Felipe Calderón el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, él se abroga por sí mismo una función que única y exclusivamente compete al Congreso de la Unión. En ese momento Felipe Calderón está usurpando una función que no le corresponde. Y nosotros como legisladores, como diputados y como senadores, no podríamos quedarnos de brazos cruzados a pesar de que el Partido Acción Nacional y algunos diputados del PRI maniobraron para que no se llevara a cabo la controversia constitucional. Ustedes saben que formalmente se establece que para que se pueda llevar a cabo la controversia constitucional deben estar de acuerdo el 50% más uno de los diputados, en este caso, que es donde se intentó esta controversia constitucional. Se cumplió el mes que establece la Constitución, los 30 días que da la Constitución para poder promover la controversia constitucional, y a través de las maniobras, repito, de los diputados del PAN, se agotó el tiempo. Hasta ahí entonces se daba por hecho que concluyó el plazo, no hubo acuerdo mayoritario para promover la controversia constitucional y queda saldado el asunto. Pues no, fíjense ustedes que gracias precisamente a las observaciones atinadas del licenciado Jorge Herrera aquí presente, él analizó
la jurisprudencia existente y encontró dos cosas muy importantes. Primero, que existe jurisprudencia en el sentido de que si al llevar a cabo Calderón un decreto no cumple con todas las formalidades, es decir, omite todos los pasos para la extinción de un organismo como Luz y Fuerza, entonces el plazo o la oportunidad para promover la controversia constitucional se va actualizando día con día. Es decir, si Calderón hubiera cumplido estrictamente todos los pasos de la ley, ya no habría posibilidad de meter la controversia constitucional. Pero como lo quiso hacer a oscuras y además lo hizo ilegalmente, cometió graves omisiones que no ha subsanado. En consecuencia, el plazo para meter la controversia constitucional subsiste. Ese es un primer punto. Y un segundo punto importantísimo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo también a jurisprudencia, una tesis jurisprudencial existente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe obrar de oficio cuando el orden constitucional se ha roto. Pero para motivarla, los diputados que firmamos la controversia constitucional le explicamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está en manos de ellos restituir el orden constitucional. Para tal efecto, de acuerdo a la jurisprudencia, no se requiere el 50% más 1 de los diputados para promover la controversia constitucional. Se requiere un diputado, incluso solamente un diputado, para hacer la controversia constitucional. Estas jurisprudencias tuvo a bien de manera detallada explicarla el licenciado Herrera. Una vez que hicimos esto, acudimos la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer la controversia constitucional firmada por 7 diputados federales. Todos ellos, independientemente del partido en que estamos, hemos declarado públicamente que somos diputados federales del movimiento en defensa de la economía popular, la soberanía nacional, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asistimos todos. Nos respondió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 días después que se rechazaba la controversia constitucional por ser notoriamente improcedente. Pero, de acuerdo a la Constitución, tenemos 5 días de plazo para iniciar un recurso de reclamación. Este recurso de reclamación se hizo precisamente el miércoles de esta semana. Acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta llegó al día siguiente, el día jueves. Una vez que los ministros analizaron, nos envían este documento, que quiero hacer entrega de él a nuestro compañero Fernando Amezcua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, con una buena noticia, compañeros. La noticia es que dados los argumentos que esgrimimos, pero fundamentalmente que uno de los firmantes, que es el diputado Agustín Guerrero, que forma actualmente parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de acuerdo a la ley, es procedente el recurso que estamos metiendo de reclamación y va a ser analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional de acuerdo a la ley e incluso de acuerdo a los elementos que ellos señalaron. Entonces, le voy a leer textualmente la parte sustancial. Nos responde el licenciado Marco Antonio Cepeda Anaya, secretario de la sección de trámites
de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia dice lo siguiente: con fundamento en los artículos 81 y 89, párrafo segundo del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este recurso le corresponde por razón de turno a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, conforme al registro que al efecto se lleva en esta subsecretaría. También dice que de conformidad con el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de la